Sí, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. Entonces, mi tema es la defensa del Estado de Derecho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En los últimos años hemos sido testigos de la crisis del Estado de Derecho en diferentes estados como Hungría, Polonia o Rumanía. La crisis afectó a la división de poderes, la protección de los derechos humanos, especialmente de las minorías, la libertad de prensa y de las artes, pero sobre todo incluyeron intentos de politizar el poder judicial. Estos cambios antidemocráticos influyeron en el proceso de nombramiento de jueces, los procedimientos disciplinarios, así como en el funcionamiento de los tribunales constitucionales, llegando incluso a hacerlos inoperantes, como es el caso del Tribunal Constitucional polaco. El Poder Judicial Nacional ha luchado por su independencia y sus miembros han corrido el riesgo de ser objeto de procedimientos disciplinarios, suspensiones o traslados, a menudo acompañados de reducciones salariales. Al mismo tiempo, han recibido un apoyo inestimable de los tribunales internacionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como el control constitucional se ha vuelto deficiente a nivel nacional, los tribunales internacionales mencionados han sustituido a los mecanismos nacionales para salvaguardar el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley y el derecho a un recurso efectivo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos permitió a los tribunales nacionales dejar sin aplicar el derecho inconstitucional y mantener su independencia e imparcialidad, a pesar de la presión de los poderes ejecutivo y legislativo. Esta ponencia se centrará en el rol fundamental que jugó el Tribunal de Justicia en la protección del Estado de Derecho en los Estados miembros de la Unión Europea. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia se puede dividir en tres grupos. La primera categoría incluye sentencias que se relacionan con la independencia de los tribunales en general. Luego podemos señalar resoluciones relativas a procedimientos disciplinarios en sentido amplio. Por último, es posible distinguir sentencias relativas a la orden de detención europea. La independencia de los tribunales de la Unión es fundamental para proteger los derechos individuales y garantizar la eficacia del derecho de la Unión. Se ha convertido en el centro de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Estado de Derecho. En esta parte se expondrán en primer lugar algunos principios generales de la jurisprudencia del Tribunal. El debate se centrará entonces en el proceso de nombramiento judicial y el análisis de esta parte concluirá con observaciones sobre el procedimiento de cuestiones prejudiciales. La primera sentencia que creó las bases para las sentencias siguientes fue la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto, perdona mi portugués, Associação Sindical dos Juízes Portugueses. El tribunal subrayó la importancia de los valores de la Unión del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y señaló que estos valores soportaban la confianza mutua entre los Estados miembros, en particular entre sus juzgados y tribunales respectivos. El valor de Estado de Derecho del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea se concretiza en el artículo 19, que atribuye el cometido de garantizar el control judicial efectivo en el ordenamiento jurídico de la Unión, no solo al Tribunal de Justicia, sino también a los tribunales nacionales. La condición primordial para garantizar la tutela judicial efectiva es el acceso a un juez independiente. Como lo enfatiza el Tribunal de Justicia, la noción de independencia supone que el órgano jurídico ejerza sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que quedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar, aunque puedan influir en sus decisiones. El Tribunal de Justicia repitió esto en el asunto Comisión contra Polonia. Y estas fueron las primeras sentencias del Tribunal sobre el Estado de Derecho. Han demostrado que un poder judicial independiente, libre de influencias externas, desempeña un papel clave en el mantenimiento del Estado de Derecho. Esta independencia está garantizada por normas que protegen a los jueces contra la destitución arbitraria de su cargo y por un nivel de remuneración adecuado. El Tribunal de Justicia tuvo ocasiones distintas de pronunciarse sobre las proceduras de nombramiento de jueces.
En la ponencia analizo las sentencias del Tribunal de Justicia relativas al nombramiento de los jueces en Polonia, en Alemania y en Malta. Para concluir esta parte, los procedimientos de nombramiento de jueces son de fundamental importancia para el respeto del Estado de Derecho y pueden afectar la evaluación de la independencia de los tribunales y los jueces. El Tribunal de Justicia señaló que un órgano como el Consejo Nacional del Poder Judicial o la Comité de Nombramientos Judiciales pueden participar en el proceso de nombramiento siempre que dichos órganos sean suficientemente independientes de los poderes legislativo y ejecutivo. También debería existir un procedimiento de apelación contra las decisiones de dichos órganos llevado a cabo por un tribunal independiente. Eso, desgraciadamente, no es el caso del Consejo Nacional del Poder Judicial polaco. La procedura de las cuestiones prejudiciales tiene valor primordial para el funcionamiento del sistema jurisdiccional de la Unión. Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tienen un derecho y, si sus decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno, una obligación de someter las cuestiones prejudiciales al tribunal. La dicha procedura permite interpretación y aplicación unificadas del derecho de la Unión y facilita también a los tribunales internos un diálogo jurisdiccional internacional con el tribunal. La cuestión prejudicial, según el tribunal, puede estar sometida por un órgano jurisdiccional. En su jurisprudencia, el tribunal ha elaborado factores diferentes que hay que tener en cuenta para dilucidar si un órgano es un órgano jurisdiccional. Entre ellos se incluyen el origen legal del órgano, el carácter permanente del mismo, la obligatoriedad de su jurisdicción, la naturaleza contradictoria del procedimiento y la aplicación de normas jurídicas por parte del órgano, así como la independencia de éste. La procedura del nombramiento de jueces puede afectar la posibilidad de someter las cuestiones prejudiciales al tribunal, previniendo que algunas autoridades formulen esas cuestiones. Y eso fue el caso de Krajowa Rada Sądownictwa, en el que el Tribunal de Justicia decidió que la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo polaco no es un tribunal independiente e imparcial en el sentido del artículo 19, debido al nombramiento de sus jueces con la participación del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial polaco en un organismo altamente dependiente del Poder Legislativo y Ejecutivo polaco, y por eso el tribunal se negó a responder a una cuestión prejudicial planteada por dicho juez. Aquí cabe señalar que privar a los jueces de independencia a nivel nacional, incluso a través de un procedimiento defectuoso para su nombramiento, tiene un impacto en la garantía del derecho de los individuos a un tribunal no solo a nivel nacional, sino también a nivel de la Unión Europea, ya que excluye la posibilidad de aplicar el mecanismo de cuestión prejudicial. La negativa del tribunal a responder a una cuestión prejudicial alegando que un determinado órgano no está reconocido como tribunal debido a su falta de independencia, envía una señal clara a una persona de que su derecho a un juicio justo está en peligro. También es una señal para que el legislador pertinente introduzca cambios legislativos que restablezcan la independencia del Poder Judicial. También las normas sobre procedimientos disciplinarios inciden en la independencia del Poder Judicial y, por tanto, en el Estado de Derecho. El Tribunal de Justicia entiende el procedimiento disciplinario en un sentido muy amplio, como todo proceso a raíz del cual un juez puede, a su juicio, sufrir consecuencias negativas. Y en conclusión de esta parte, se puede decir que de la jurisprudencia del tribunal se desprende que los procedimientos disciplinarios y cuasi disciplinarios no pueden tener como objetivo acosar a los jueces por aplicar el derecho de la Unión. La formulación de cuestiones prejudiciales, el examen de la independencia y de la corrección del nombramiento de un juez de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o la aplicación del derecho de la Unión Europea con prioridad sobre el derecho nacional, no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias. Los procedimientos disciplinarios deberían tener lugar ante un tribunal independiente y las decisiones adoptadas deberían estar justificadas. Las decisiones dictadas en procedimientos cuasi disciplinarios deberían ser objeto de apelación ante un tribunal independiente e imparcial. Y por fin, las sentencias del Tribunal de Justicia relativas a la orden de detención europea. La orden es una
expresión del principio de confianza entre los Estados miembros y del principio de reconocimiento mutuo. Se trata del procedimiento de entrega de las personas entre los Estados miembros a efectos de incoación de un proceso penal o de ejecución de una sentencia. A diferencia de la extradición, es un proceso judicial. Las exigencias del Estado de Derecho relativas a la independencia de los tribunales como la condición de efectuar la orden fue el objeto de la decisión del tribunal en el asunto LM. La Corte Suprema Irlanda tenía dudas graves si puede realizar una orden emitida por el tribunal polaco debido a los cambios no democráticos del poder judicial polaco que socavaban su independencia. El tribunal recordó que la orden se basaba sobre una confianza mutua entre los Estados miembros en el reconocimiento de los valores del artículo 2, de los cuales la independencia de los órganos jurisdiccionales es de gran importancia. Por eso, la existencia de un riesgo real de que la persona que es objeto de una orden sufra, en caso de ser entregada a la autoridad judicial emisora, una violación de su derecho fundamental a un juez independiente y del contenido esencial de su derecho fundamental a un proceso equitativo, garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, puede permitir a la autoridad judicial de ejecución abstenerse con carácter excepcional de dar curso a dicha orden. Y esta sentencia confirmó que la organización del Poder Judicial en los Estados miembros de la Unión no es una competencia exclusiva de los Estados, ya que cuando hacen uso de esta competencia tienen que respetar las obligaciones que les vinculan sobre la base del derecho de la Unión Europea. Para concluir, el rol del Tribunal de Justicia a la hora de garantizar el respeto del Estado de Derecho en los Estados miembros de la Unión Europea es fundamental. De particular importancia en la jurisprudencia del Tribunal es la garantía dada a los individuos del derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley. Y en sus sentencias, el Tribunal de Justicia recordó a los Estados miembros, de conformidad con el artículo 19, que garantizar el derecho a una revisión judicial efectiva es una obligación convencional de los Estados miembros. Por ahora voy a terminar. Sí, muchas gracias.